Bueno, iglesia, les damos la bienvenida en esta mañana para que adoremos y glorifiquemos a nuestro Dios juntos desde casa. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los pueblos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Por
Salmo capítulo 2, verso del 1 al 2 dice: ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Bueno, vemos que en este salmo, aplicándolo también a nuestra vida y al corazón del hombre, por todo lo que está sucediendo en nuestros días con esta pandemia, las naciones no saben qué solución darle a todo esto que está sucediendo. Y más nosotros también, cuando ha llegado de pronto a nuestra vida esta enfermedad, tal vez ha llegado a tu vida también y tú te preguntas, pero bueno, Señor, ¿hasta cuándo nuevamente ha llegado esto? Pero vemos que si usted alcanza a leer todo el Salmo, vemos que el Señor es un Dios, es un Rey y Él es soberano. Y hermano, allá donde tú estás en tu casa, yo te invito a que juntos sigamos adorando y glorificando al Señor. El Señor, Él es fiel, el Señor es soberano. Dice al final del Salmo: dichosos los que en Él buscan refugio. El Señor es nuestro refugio, iglesia. Y yo te invito, no importando la situación que en estos momentos estás pasando en tu casa, tal vez estás pasando por pruebas, por dudas, prueba financiera, no lo sabemos, pero el Señor es soberano y Él tiene el control de todo. Y yo te invito que allá donde tú estás, desde tu casa, con tu familia o si estás solo, unámonos en esta mañana y glorifiquemos juntos el nombre de nuestro Dios, porque Él es merecedor de la honra y de la gloria. Señor, venimos delante de ti para adorarte y glorificarte, Señor. Esta situación ha sido difícil, Señor, no solo para Colombia, sino para el mundo. Pero confiamos en ti, Señor, de que tú tienes el control en todo, Señor. A ti sea la honra, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y confiamos en ti como lo dice tu palabra, Señor. Te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Norte, como una estrella que brilla en la noche, el evangelio de la esperanza, servido en vasos de barro, avanzan. Hay una voz que se oye al cantar, cruzando las montañas y el mar. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Se acerca el día, ya está llegando, cielo, tierra nueva se están acercando. De toda raza, lengua y nación, en esa cruz encontramos perdón. Alzamos las manos y el corazón y te adoramos, Señor. Gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda la tierra y exaltemos juntos el nombre de Cristo. Para ti la gloria, para ti la honra, toda la alabanza por tu sacrificio. Que vengan los pueblos de toda
continuamos adorando a nuestro Dios y reconociendo que no siempre vamos a recibir el bien de nuestro Dios, sino que a veces debemos sobrellevar también las aflicciones que también vienen de nuestro Dios para nuestro crecimiento. Cantemos en esta mañana a nuestro Dios. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo? ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor si sé que tienes el control de toda tu creación? ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias? ¿Cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad.
es, Señor. Vivir es Cristo. Continuando con el pasaje que dirige nuestra liturgia en esta mañana, el Salmo 2, en el verso 11 dice: sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza, bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, reconociendo que muchas veces vamos en contra de lo que tú nos has enseñado. Muchas veces dudamos de ti en momentos como estos, ante una pandemia, donde todas las naciones, todos los pueblos estamos asustados, preocupados. Guíanos a nosotros que somos tu pueblo, a entender que tú trabajas así, trabajas a través de momentos difíciles. Señor, ayúdanos también como tus hijos a llevar esperanza y tranquilidad a los demás. Perdónanos porque a veces somos cristianos de palabra, pero no de hecho, Señor. Muchas veces no predicamos, pero no aplicamos. Perdónanos por eso, Señor, y ayúdanos a entender que somos dichosos de refugiarnos en ti ante nuestras angustias, ante nuestras preocupaciones. Entregamos a ti, Señor, nuestras cargas, nuestros miedos. Amén. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas y permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Tú que justo me haces, que llevas mis cargas, permaneces fiel. Tú que cubres mi vida de amor y justicia, oh Cordero fiel. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Tú, Cordero de Dios, llevaste en ti todo mi dolor. Tú rasgaste al morir
separó de ti. Me separó de ti. Me separó de ti. Buenos días, iglesia. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de alabar nuevamente al Señor. Y te damos la bienvenida ahí desde la casa este domingo. Bueno, en medio de una semana muy diferente, ¿cierto? Con cambios de última hora para todos seguramente. Pero el Señor ha sido fiel y damos gracias por su cuidado y su dirección de nuestras familias, nuestros hogares, aún en estos tiempos. Así que bienvenidos y bueno, esperemos en unos minutos recibir la palabra, pero queremos tomar un momento para orar por los diezmos y las ofrendas. Recuerden que tenemos el código QR, que tenemos también el número de cuenta que aparece ahí en la pantalla y bueno, ahí pueden hacer sus transferencias. Hemos visto la fidelidad del Señor a lo largo de este tiempo y damos gracias a Él y a cada uno de ustedes por su generosidad. Y bueno, tomemos un momento para orar por los diezmos y las ofrendas. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu inmenso amor, por tu cuidado sobre los hogares, las familias de nuestra iglesia. Gracias, Señor, por tu provisión en estos tiempos, que no es decir cosa menor. El ver tu provisión y tu cuidado sobre cada hogar ha sido maravilloso, Señor, y damos gracias que podemos seguir confiando en un Dios que es bueno y que conoce nuestras necesidades y que provee en el momento oportuno, a veces a última hora, pero en el momento oportuno. Damos gracias, Señor, por eso. Y oramos en esta mañana por los diezmos y las ofrendas que van a ser recibidas por la iglesia y pedimos, Señor, que tú des mucha sabiduría a la iglesia, al comité administrativo que toma decisiones de cómo usar estos recursos de forma sabia, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, para poder seguir así alcanzando a más personas para Cristo, Señor, poder así bendecir a nuestra comunidad, nuestra ciudad y aún más allá, Señor. Muchas gracias por todo lo que tú haces a través de lo que es dado, Señor. Bendice estas ofrendas y diezmos en esta mañana, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, y tenemos también algunos anuncios que queremos compartir con ustedes esta mañana. Recuerden que acabamos de terminar la serie de DBS, lo que son los estudios de Descubriendo la Biblia Sencillamente. Hemos escuchado testimonios maravillosos de lo que el Señor ha hecho en estos grupos estudiando la palabra. Así que eso termina y ahora arranca al final de este mes el ciclo de lo que es la EBI, la Escuela Bíblica Integral. Y tenemos una cantidad de cursos, creo que son más de 15 cursos que están disponibles a partir del final de este mes, así que bueno, se les estará enviando un portafolio en el cual aparecen los nombres de estos cursos, una descripción de estos cursos. Hay cursos sobre teología, sobre la mayordomía, sobre misiones, bueno, hay de todo un poquito. Entonces aprovechen de verdad este buen recurso. Yo he recibido algunos de esos cursos, he tenido la oportunidad de participar también facilitando algunos y es una gran bendición, así que les animamos a participar en este ciclo de la EBI. Nuestra EBI está próxima a comenzar, pero por si acaso no sabías de qué se trata, aquí te lo vamos a comentar. EBI significa Escuela Bíblica Integral y es un espacio en donde nos reunimos con otros hermanos a estudiar de la palabra de Dios, ser discipulados por ella y crecer en el conocimiento. Contamos con más de 15 cursos que te pueden ayudar a crecer en tu vida de fe. Unos muy teológicos como teología bíblica, teología sistemática o historia de la iglesia. Y también tenemos algunos cursos más prácticos de la vida del cristiano, como disciplinas espirituales, consejería bíblica y soltería y noviazgo.
Otros que te van a poder conectar más con el mundo y te van a dar herramientas para predicar el evangelio, como el curso de misiones, evangelismo y discipulado o cristianos en el lugar de trabajo. La preparación bíblica es un deber de todo cristiano. No debería pensarse como la preparación para unos pocos como pastores o líderes. Todos tenemos un deber para crecer espiritualmente. Por eso te animamos a que te inscribas a estos cursos de la EBI. Si quieres saber más de estos cursos, puedes entrar a nuestra página web www.redilestadio.org. Recordarles que también vamos a tener un curso de bautismos. Si aún no te has bautizado, es el momento de hacerlo. Entonces tenemos un curso que te prepara para lo que es el bautismo. Te ayuda a entender mejor bíblicamente cuál es el propósito, por qué el Señor nos manda a bautizarnos, ¿cierto? Entonces te animamos a hacer eso, y va a aparecer información también, un teléfono donde puedes llamar para asesorarte acerca de cuándo va a arrancar y cómo pueden participar de estos cursos. Por último, recordar que los viernes también hay reuniones, normalmente en la iglesia. Ahora en estos tiempos pues posiblemente sea virtual. Este viernes será el encuentro de universitarios, pero estén pendientes entonces a lo que vamos a comunicar de parte de la iglesia, si va a ser presencial o virtual, de acuerdo a la situación, ¿cierto? Pero bueno, agradecemos a todos los que han participado en estas reuniones los viernes, los GIF y diferentes grupos que se han hecho estos cursos y estas clases. Entonces, los invitamos para que estén pendientes los universitarios este viernes. Muy bien, así terminamos los anuncios y queremos en la oración pastoral, antes de pasar al pastor Cristian que nos comparte la palabra hoy, queremos orar y estamos reflexionando en el Salmo 2 hoy. Y la última frasecita de este salmo dice: dichosos los que en él buscan refugio. Una frase corta, pero qué tan especial eso, ¿no? Saber que es dichoso aquel que busca el refugio en el Señor. Y creo que, bueno, en cualquier momento es un buen momento para buscar refugio en Él, pero momentos inciertos como esta semana, cambios de última hora, diferentes cosas en nuestro horario y tal vez en nuestro trabajo se trastornan, y es un buen momento para nuevamente buscar refugio en Él, además también de lo que es el tema de la salud. Hemos visto en nuestro chat de la iglesia tantas peticiones y nos duele ver a tantos hermanos que están enfermos en estos momentos, pero también sabemos que podemos buscar refugio en Él. Así que oremos en esta oración para iniciar con la palabra del Señor. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por esta palabra, por esta invitación a siempre buscar refugio en ti. ¿A quién más iremos? Como dice tu palabra también, sino a ti. Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Nosotros acudimos a ti, Señor, y sabemos que tú eres la roca, como también dice tu palabra, en la cual podemos refugiarnos. Y oramos en particular en estos tiempos por nuestros hermanos, familias, individuos que están enfermos en estos momentos, muchos con COVID, otros con otras enfermedades y afectaciones, pero damos gracias porque tú eres ese refugio para cada uno de ellos, Señor. Haz tu obra, Señor, en cada una de estas situaciones. Oramos que tú y solamente tú seas glorificado, Padre Celestial, en estas enfermedades, en estos males, Señor, y que tu voluntad sea hecha. Sé tú ese refugio, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia tan cercana a ellos en medio de tribulaciones, en medio de dificultades, Señor. Tú eres ese buen Padre que está cercano a nosotros y nos refugiamos esta mañana en ti. Y qué mejor forma de hacerlo que viniendo a tu palabra. Y este es el momento para poder escuchar tu palabra y meditar en ella. Recordar, Señor, cuán grande, cuán bueno, cuán soberano eres tú, Señor. Guíanos ahora al recibir tu palabra. Abre nuestros corazones para recibirlo y luego poder
vivirla en nuestra vida, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así los dejamos entonces con el pastor Cristian para la palabra. Muy buenos días para todos. Es un gozo poder esta mañana a través de estos medios virtuales, en medio de la situación que estamos pasando, seguir proclamando la palabra del Señor, tener esta oportunidad de conectarnos, de abrir juntos la Escritura y recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su bendita palabra. Quiero invitarte para que por favor abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 31. Hemos iniciado ya la lectura de este libro. Ha sido fascinante estos primeros capítulos. Y bueno, si tú no te has sumado a estas lecturas que estamos teniendo en un año, pues este es un buen momento para hacerlo, porque estamos iniciando el libro de Hechos y qué bueno podernos sumergir en la historia y precisamente en lo que Dios está haciendo allí y cómo Dios sigue siendo el dueño de la historia hoy en día. Bueno, vamos a leer entonces Hechos 4, versículo 23 en adelante. Dice la palabra del Señor: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en cada ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra que viene a nuestras vidas para desafiarnos, Señor. Cuando vemos esta comunidad de creyentes que comenzaba a tener forma en aquel primer siglo por la obra del Espíritu Santo en medio de ellos, nos hace pensar también en lo que somos nosotros como iglesia, en lo que somos nosotros como comunidad, como hijos tuyos. Te pedimos por favor, Señor, que a la luz de tu palabra tú nos permitas entender cómo es que tú quieres que vivamos nuestra vida para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este precioso texto, fascinante porque las historias de los hechos son fascinantes desde que comienza hasta su final, especialmente porque vemos el impacto que tiene la predicación de la palabra a través de los apóstoles, de los discípulos de Cristo que se fueron extendiendo de un lugar a otro, tal como en el capítulo 1 se registra. Y bueno, nosotros hemos avanzado en esta serie de cómo los sabrán, y hoy en particular quiero responder a esta pregunta a la luz de este pasaje de la siguiente manera: ¿cómo lo sabrán? Y este es el título: comprometidos con Cristo. Es evidente que cuando leemos esta porción y estos textos, uno encuentra hombres y mujeres comprometidos con Cristo. La naciente iglesia había rápidamente comenzado a experimentar la persecución. En el capítulo 3 nos dice que Pedro y Juan habían hecho un milagro por parte del Señor en la vida de un hombre que estaba cojo, y eso fue motivo para que ya los líderes religiosos comenzaran a perseguir, claro, ellos en oposición a que se anunciara el nombre de Cristo
aquel que ahora era anunciado como el resucitado. Y el capítulo 4 nos habla acerca de lo que comenzó a suceder y cómo Juan y Pedro fueron llevados a la cárcel. Y antes, en ese momento ellos fueron amenazados también por los grupos religiosos de que no debían hablar más del Señor. En el versículo 18 del capítulo 4 dice: los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Y luego el versículo 21 dice que después de nuevas amenazas los dejaron por fin irse. Y bueno, yo quiero que podamos ver en este texto y en esta historia cómo estos hombres y mujeres que seguían al Señor tenían un compromiso con Él. Poco se habla hoy en día del compromiso, como que de alguna manera le huimos al compromiso, a tener este tipo de responsabilidad, de asumir costos por decisiones que tomamos. Casi como que a veces se quiere vivir más en una vida muy light, muy cómoda, y bueno, esa es la razón por la cual muchas veces los matrimonios no se concertan, ¿cierto? En grupos o en parejas de novios, porque es más fácil quizá vivir en esta relación de noviazgo sin tener que asumir compromisos mayores que nos impliquen mayores costos. Pero cuando venimos a la Escritura y pensamos en nuestra relación con el Señor, vemos que hay un llamado al compromiso, y fue una iglesia que ejemplificó muy bien esto del ser comprometidos con Cristo. Y quiero que podamos ver 3 implicaciones de estar comprometidos con Cristo a la luz de este texto. Lo primero es que estar comprometidos con Cristo es vivir en comunión con la iglesia, comunión con los hermanos de la fe. Aquí hay un dato que me parece muy interesante y que yo no quisiera pasar por alto, que muchas veces en la lectura quizás es como algo de la narración, pero que mirando un poco el contexto y lo que estaba ocurriendo en este momento, me parece que es muy significativo, porque cuando Pedro y Juan son amenazados de que no vuelvan a anunciar más el nombre de Cristo Jesús, y imagino que las amenazas tuvieron que haber sido amenazas de muerte, de cárcel, ¿cierto?, de persecución. Dice que ellos volvieron a los suyos. Y esta palabrita o esta frase me parece tan significativa, que Pedro y Juan regresaron a los suyos. Qué bello acto de estos dos apóstoles, de estos dos discípulos que consideraban en sus hermanos, en la comunidad, el lugar donde ellos caminaban y se refugiaban. Sabes, cuando tú y yo nacimos de nuevo por la obra de Cristo Jesús en nuestra vida, tú y yo nacimos para ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, o de una familia extendida, una familia muy grande en el mundo, una familia en la que Dios nos ha puesto aquí en la iglesia local, donde tú y yo somos parte, son nuestros hermanos en la fe. Y el libro de los Hechos particularmente marca muy bien como distintivo en la iglesia, que era una iglesia que valoraba la comunidad, y eso lo notamos aquí en este primer versículo, cuando ellos corren a donde los suyos, corren allí para contarles lo que había sucedido. El Nuevo Testamento no nos deja pensar en un cristianismo aislado, a un cristianismo de individualismo, ¿verdad? Donde cada quien vive su vida a su manera, cada quien concibe la fe como le parece y simplemente participa de un evento, de una actividad, ¿cierto?, de un servicio y no más. No, el Nuevo Testamento es claro y la palabra del Señor es clara en que el creyente hace parte de una comunidad, y es hermoso ver esto aquí en este texto. Hay mucha abundancia en el libro de los Hechos. Solamente una mirada adelante en el versículo 32 nos va a mostrar que Lucas nos dice que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Había una unidad, había una estrechez en la relación de ellos, ¿verdad? De hecho, Jesús, muy, muy importante lo que nos dijo en Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, cuando Él dijo, Padre, que ellos, ¿verdad?, sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es muy importante.
Y bueno, estar comprometidos con Cristo tiene que ver con eso, estar comprometidos con su iglesia. Aquí Pedro y Juan corrieron hacia sus hermanos en la fe para contarles lo que les había ocurrido, para contarles lo que les había acontecido. Ellos fueron primeramente donde ellos no fueron a otro lugar, ¿verdad? No fueron a esconderse en sus casas ni nada de eso, sino que fueron directamente donde sus hermanos en la fe. Y eso hace este énfasis, ¿no? En la unidad y en la comunión de los hermanos. Y es interesante que cuando ellos reciben este comunicado de parte de Pedro y de Juan, pues hay como ¿cómo podría decirse? Como recogimiento o acompañamiento de los hermanos para Pedro y Juan. Dice el versículo 24 que cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y bueno, esto nos deja ver que estaban considerando estas amenazas, no solamente como para Pedro y para Juan, sino para ellos mismos. Es decir, lo que estaba ocurriendo a Pedro y Juan no era un asunto de ellos solamente, era un asunto de todo el cuerpo, de toda la iglesia, de toda esa comunidad que estaba creciendo, que se estaba formando a través de la obra del Espíritu Santo. Era un problema que tenía que ver y que competía no solamente a Pedro y Juan, sino también a ellos. Miren que ellos no le dicen a Pedro y a Juan, por ejemplo, vamos a ver qué se puede hacer, o miren ustedes qué pueden hacer con este problema, les aconsejamos que se escondan, o les aconsejamos que busquen ayuda en otro lugar. No, ellos tomaron esto como algo de ellos mismos, y uno ve la unidad y el compromiso que había en esa hermandad, precisamente que es lo que la palabra del Señor nos anima. Quizá la misma oración hace ver que ellos mismos sentían como esas amenazas para ellos. Y eso me hace pensar tanto en nosotros como iglesia. Me hace pensar en que nosotros cuando pasamos por alguna necesidad o situación, el estar comprometidos con Cristo nos hace pensar en que estamos comprometidos con su cuerpo, con nuestros hermanos en la fe. Que si uno se duele, todos los demás se duelen con él. Que si uno se alegra, todos los demás se alegran. Que el problema de uno es problema de todos. Que la dificultad que lleva a algunos es la dificultad de todos. Porque estamos comprometidos con Cristo y eso es estar comprometidos con su iglesia. Es como cuando pensamos en las oraciones que recibimos y pensamos en el dolor, en la angustia que tiene alguien y sentimos como ese dolor para nosotros, especialmente estos días que hemos recibido tantos casos de hermanos en clínicas, en hospitales, luchando con este virus y con otras enfermedades. Cuando tú y yo experimentamos la carga y el dolor es porque estamos comprometidos con el cuerpo de Cristo. Así que es fascinante este tema y este asunto de la comunión, bien marcado aquí en el libro de los Hechos. Pero bueno, además de que el estar comprometidos con Cristo se evidencia en el vivir en la comunión con la iglesia, también se ve o tiene una implicación de vivir en dependencia del Dios soberano. Y aquí quiero que podamos entrar un poquitico al contenido de esta oración, porque ellos reciben estas amenazas y lo que ellos hacen a partir de ese momento es orar al Señor. La misma actitud de oración de estos hombres, de estas mujeres que estaban allí reunidos escuchando estas noticias, no tuvieron que haber sido noticias gratas, ¿no? De verdad que uno se pone a pensar en lo que significaba para ellos eso, que ahora tendrían a todo un grupo religioso y autoridades tratando de amenazarlos y de impedir que llevaran a cabo su fe. Pero la misma actitud de la oración de ellos nos deja ver que era una comunidad, eran hermanos que dependían de la soberanía de Dios. Miren que ellos no pensaron en algunas posibles soluciones, ¿no? Ellos pudiesen tal vez haber dicho, bueno, llegó la hora de escondernos, o llegó la hora de cada uno frenar este intento de predicar y hablar de Cristo, o vamos a buscar quizá ayuda en algún político o en algún religioso que pueda como suavizar un poquito esta situación. No, lo que ellos hicieron fue inmediatamente acudir en oración al Señor, en oración, y eso deja ver su dependencia de Dios. Pero el contenido de esta oración también nos permite entender por qué ellos dependían del Señor. La oración está basada en la comprensión de lo siguiente. Primero, está basada en quién es Dios.
Miren por favor conmigo el versículo 24. Ellos alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Esta bella verdad de la soberanía de Dios que hemos anunciado, que hemos predicado una y otra vez. Yo les digo la verdad, hermanos, para mí esta verdad de Dios, esta característica de nuestro Dios es una de las que más me ha ministrado en el último tiempo, porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, especialmente en tiempos como estos, mira que nosotros pensamos que ya estábamos pasando esta crisis con este virus y posiblemente para muchos de nosotros el comienzo del año y las noticias de una vacuna hacían pensar que esto ya había quedado en el pasado y ahora nuevamente estamos frente a este virus tomando fuerza, llevándose a muchas personas. Y qué bello poder venir a la palabra del Señor y escuchar esta oración de los discípulos en un momento tan difícil, tan duro para ellos. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Sabes, esta iglesia, estos hermanos conocían muy bien quién era su Señor, por eso podían depender en Él. Por eso ellos estaban comprometidos con Cristo en dependencia, porque conocían quién era Él, sabía que Él era el soberano. De hecho, miren conmigo por favor el versículo 28, dice, cuando está hablando de los planes que llevó a cabo Herodes y Poncio Pilato, dice que ellos hicieron eso para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Esta verdad de ver que lo que estaba ocurriendo en la historia, la situación que había pasado Cristo Jesús, no era otra cosa más que el mismo determinación del Dios Padre desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo sus propósitos y sus planes, que a pesar de esta amenaza que estaban viviendo ellos podían decir, tú eres el soberano, tú estás por encima de estos hombres, de estos reyes, de estos gobernantes que quieren hacernos ahora a nosotros tropezar para que no podamos predicar el evangelio. Esta verdad los conducía a confiar en ellos. No era como quien se aferra simplemente de algo para ver si no se cae. No, es la seguridad, la certeza de quién es Dios, de que esta verdad tiene repercusiones para nuestra vida. No es solamente para adornar nuestra oración, sino que tiene repercusiones para nuestra vida, porque nos hace descansar, nos hace confiar en sus planes, nos hace ver que todo lo que vivimos, sea lo que sea, está bajo el control de su Señor. Bueno, pero también este contenido, esta oración, nos deja ver que estos hombres comprometidos con Cristo, que dependían de Él, también tenían un conocimiento no solamente de Dios, sino también de su palabra. Ellos hacen referencia en la oración a un texto que está en el Salmo 2, versículo 1 y 2, que hemos tenido esta mañana en nuestras oraciones. Y dice que por medio de David se dijo lo siguiente: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Saben que es muy interesante que los discípulos que están orando, los apóstoles allí, seguramente Pedro dirigiendo esta oración, o Juan, o algunos de los apóstoles y los demás hermanos allí afirmando esta oración, diciendo amén, ¿cierto? A las palabras que decían estos hombres inspirados por el Señor, interpretan la palabra de una manera bella aquí en esta parte. Toman estos dos versos del Salmo 2 y ellos logran entender que esto que David había mencionado en aquel entonces se hizo realidad en la persona de Cristo Jesús. En efecto, versículo 27, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Es decir, ellos entendieron que esto que había dicho David tenía que ver directamente con Jesús. Y claro, uno piensa en estos apóstoles, ¿verdad? Pedro, Juan, a quienes el Señor les había hablado en algunas oportunidades acerca de su muerte.
Y dicen los evangelistas que ellos no comprendían, no entendían lo que estaba queriendo decir Jesús con esto de que iba a morir, de que ya no iba a estar más con ellos. Ellos no comprendían, pero ahora es como si se hubiese abierto delante de ellos, ¿verdad?, la vista, y ahora entendiesen la palabra del Señor y pudiesen interpretarla correctamente. Como nos sucede a nosotros, ¿verdad?, que comenzamos la vida cristiana y al comienzo hay cosas que nos cuesta entender, pero que poco a poco el Espíritu Santo nos va iluminando, nos va guiando, nos va permitiendo entender cada vez más la palabra del Señor y nos permite aplicarla, nos permite someternos a ella. Y esto es lo que vivían estos hombres y estas mujeres que estaban entendiendo, que ellos podían notar y ver lo que el Señor quería decir y cómo los planes de Dios estaban llevando a cabo a través de lo que hizo Cristo Jesús y cómo se había profetizado antes. Muy interesante eso, que Dios va cambiando nuestras expectativas, nuestros anhelos, nuestros intereses. Ellos entienden aquí, ¿sabes?, que esto de la persecución, esto de las amenazas, ya lo había vivido Cristo Jesús. Y claro, ahora ellos como sus seguidores tenían que enfrentar y enfrentaban también esta misma realidad, la realidad de que serían perseguidos, de que serían encarcelados, de que iban a sufrir por causa de la proclamación del Evangelio. Esto es lo que sucede cuando tú y yo estamos comprometidos con Cristo, que conocemos más su palabra, conocemos quién es Dios, qué es lo que nos dice en su palabra, cómo Él va cambiando nuestras expectativas, cómo Él va cambiando tus anhelos y tus intereses. Y no sé si te ha pasado eso, pero yo creo que a todo creyente nos pasa eso, que Dios comienza a cambiar nuestras expectativas y nuestros anhelos, ¿verdad? Y hay una nueva comprensión de la palabra, una nueva comprensión de quién es Dios. Aquí está el asunto de que la palabra del Señor nos guía y la palabra del Señor nos dirige. No es que nosotros sometemos la palabra a nuestros deseos, sino que nos sometemos más bien a lo suyo, a lo que Él dice. Y esto fue lo que hizo aquí los apóstoles. Pero también ellos entendieron la misión. Mira por favor conmigo el versículo 29. Nota la comprensión de cómo ellos han hablado acerca de quién es Dios y cómo han comprendido su palabra, que eso les ayuda en su clamor, en su petición. El versículo 29 dice así: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a estos siervos tuyos el proclamar tu palabra sin temor alguno. La palabra aquí puede, esto de que podamos predicar sin temor alguno. Otras versiones dicen que podamos predicar con denuedo, dice la Reina Valera. Otras usan la palabra valentía, pero tiene que ver con esta idea de tener coraje, de predicar, de anunciar el Evangelio en tiempos o en circunstancias difíciles, ¿verdad? Los apóstoles sabían cuál era la misión. Y esta es la oración que ellos hacen, y esto me parece maravilloso, que ellos han entendido el mensaje del Señor, ellos han entendido la palabra del Señor, lo que Él les había anunciado. Ellos sabían que debían anunciar la palabra, de proclamarla, de evangelizar, de contarle a otros lo que habían escuchado de Cristo. Por tanto, ellos no oran para ver si es la voluntad de Dios seguir predicando. ¿Notan ustedes eso? O si ellos no están orando para ver si quizá ellos deban más bien esconderse o retirarse. No. Ellos están orando por valentía, están orando por denuedo, están orando para que el Señor quite de ellos todo temor y puedan proclamar la palabra del Señor con libertad. Ellos entendían cuál era la voluntad de Dios. Sabes, cuando tú y yo estamos comprometidos con Cristo, su misión es nuestra misión. Y eso nos produce gran gozo, porque los intereses del Señor ahora son nuestros intereses, porque los propósitos de Dios ahora son tus propósitos y mis propósitos. Y en eso hay un cambio radical en nuestra vida. Aquí están estos discípulos, ellos no están pidiendo: Señor, por favor, quita toda esta persecución y toda esta amenaza o escóndenos. No, están diciendo: Señor,
danos valentía, quita todo temor y que nosotros sigamos anunciando y predicando tu palabra. Ellos tenían en más estima los planes de Dios que sus propios planes. Qué cambio tan radical, ¿no? Estos discípulos tenían en alta estima los planes de Dios, más que los de ellos mismos. Así que asumieron el costo del discipulado, entendiendo las palabras del Señor, que era necesario padecer por causa de su nombre. Bueno, pasamos a nuestro último puntico de esta mañana, la última implicación. Hemos dicho que estar comprometidos con Cristo tiene la implicación de vivir en la comunidad, con la comunión de la iglesia, que estar comprometidos con Cristo también tiene implicaciones de vivir en dependencia de un Dios soberano, entendiendo quién es Dios, conociendo su palabra, entendiendo su misión. Y por último, cuando hablamos de que estamos comprometidos con Cristo, estamos hablando de que vivimos, o es vivir para proclamar su palabra. Miren que el resultado de la oración la encontramos nosotros en el versículo 31. Inmediatamente viene la respuesta de parte de Dios, una respuesta en este libro Los Hechos maravillosa, ¿cierto? Que deja notar que Dios estaba firmando y estaba llenando la vida de estos discípulos con la presencia una vez más del Espíritu Santo. Y dice que el lugar tembló, que el lugar donde estaban ellos en pie se movió y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros leemos las historias de los Hechos, fácilmente nos fascinamos, ¿verdad?, con estos eventos sobrenaturales, y por supuesto que debemos hacerlo. Pero creo que uno de los grandes errores es muchas veces quedarnos en eso, porque muchas veces hemos llegado a confundir la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo con este tipo de experiencias. Y lo que uno puede notar cuando uno lee la Escritura, y especialmente como estos textos, es lo que está relacionado inmediatamente con el ser llenos del Espíritu Santo. Aquí dice que ellos fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo y proclamaban. Noten que esta siguiente frase está conectada directamente con el ser llenos del Espíritu Santo. Es un resultado de ser llenos. Ellos fueron llenos y entonces proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. Tal como ellos estaban pidiéndole al Señor, Dios los capacitó, Dios les dio el valor, Dios les dio la valentía para que ellos pudieran seguir adelante predicando la palabra del Señor, a pesar del costo de lo que eso pudiera significar o acarrear para sus vidas. Déjame decir lo siguiente, ¿sabes? La llenura del Espíritu Santo aquí no es una experiencia de un momento, como cuando tenemos una experiencia, ¿verdad?, de unos minutos, sino más bien es la expresión cotidiana de una vida que se goza en publicar quién es su Señor. Esto de que ellos proclamaban la palabra de Dios se convirtió en parte de la cotidianidad de la iglesia. Ese no fue un evento, no fue una campaña evangelística de un día, no, fue la cotidianidad de ellos. Ellos comenzaron a anunciar, comenzaron a hablar la palabra del Señor. Si tú miras conmigo más adelante en el versículo 41 del capítulo 5, luego de que otra vez ellos tienen estos encuentros con los líderes religiosos, los saduceos, y aquí las cosas van cambiando de tonos claros a oscuros, porque ahora aquí los azotan. Y en el versículo 41 dicen ellos: así pues los apóstoles salieron del consejo, luego de haber sido azotados, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Impresionante eso, ¿sabes? Esta comunidad, estos hermanos comprometidos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, comenzaban a proclamar la palabra de Dios. Esto los condujo a hablar con sus vecinos, con sus amigos, donde ellos iban, en las plazas, en sus trabajos, donde se encontraban. Comenzaron a hablar de Cristo y a mencionar lo que Él había hecho. Maravillosa esa verdad. Unos hombres comprometidos con Cristo. Déjame para terminar concluir de esta manera.
Sabes, cuando hablamos de que estamos comprometidos con Cristo, no hablamos de un compromiso solamente de palabra. Cuando tú y yo estamos diciendo que estamos comprometidos con Cristo, estamos hablando de que estamos comprometidos con Él por medio de nuestras acciones, por medio de lo que hacemos, por medio de lo que vivimos. Aquí hay una comunidad que vive la realidad de que Cristo es su Señor, que Cristo es su Dios, y que ellos se han comprometido con Él y están asumiendo el costo de eso, como quien practica un deporte, ¿no? Y ama ese deporte y asume los costos de eso, quizá madrugar, quizá corregir sus horarios o ajustar sus horarios, tantas cosas que implica una disciplina deportiva, pero lo hace porque está comprometido con esa causa. Así tú y yo, cuando decimos que estamos comprometidos con Cristo, estamos comprometidos con nuestra propia vida. Todo lo que somos es para Él. Todo lo que tú y yo hacemos es para Él. Todo lo que tú y yo pensamos es para Él. Y termino con estas dos aplicaciones, queridos hermanos, esta mañana. Una vez que vemos este pasaje, yo quiero animarte a que podamos evaluar nuestro compromiso delante del Señor. Y no para sentirnos mal, ¿verdad? No con el ánimo de que terminemos pensando que no somos como estos cristianos del primer siglo, que ese es un gran error que muchas veces cometemos, ¿cierto? De estarnos dando látigos porque no somos iguales a estos. Más bien, cómo la palabra del Señor te desafía a ti y me desafía a mí en esta mañana a que podamos evaluar nuestro compromiso con nuestro Señor. Y en qué áreas de nuestra vida, especialmente cuando pensamos en esto de la comunión con otros hermanos, en que estamos relacionándonos con otros, en que consideramos a nuestros hermanos como nuestros más cercanos, y que ante cualquier circunstancia adversa tú vienes donde tus hermanos para contarles lo que está pasando, y tú consideras que la iglesia no es un accesorio más, no es un evento al que tú acudes una vez a la semana, sino que tus hermanos en la fe son con los que tú caminas, vives, comparten luchas, comparten motivos de oración, oran juntos, caminan juntos, lloran juntos, se alegran juntos. Ese es estar comprometidos, y evalúa tu corazón a la luz de esa verdad, pero también evalúa tu idea o tu concepción de nuestro Señor, de quién es nuestro Dios, si Él es soberano, si eso está llevando a que tu vida pueda realmente descansar en Dios en estos tiempos, donde podemos decir, Señor, aunque las noticias hablan como de que todo ha salido de control y estamos en un caos, podemos decir, Señor, Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, tú sigues siendo ese mismo Dios, nada se sale de tu control. Así que mira cómo podemos evaluarnos cada uno de nosotros en nuestra intimidad, en nuestra búsqueda de la palabra del Señor, si estamos interpretando la palabra de Dios, no a nuestros deseos, sino sometiéndonos a lo que el Señor dice. Si tú y yo estamos viviendo para proclamar el Evangelio de Cristo, si ese no es un evento solamente una vez al año, sino que es parte de la cotidianidad con la que tú y yo vivimos. Bueno, esa es una primera aplicación. Evaluémonos cada uno de nosotros para venir al Señor y pedirle que nos ayude a enfrentar estos desafíos tal como la iglesia del primer siglo los enfrentó. En segundo lugar, quisiera animarte. Aquí tenemos un tema muy importante de la oración. Una iglesia que está orando, unos hermanos que se unen para orar y que su oración es orientada por la Escritura, por el conocimiento de Dios y no por el conocimiento nuestro, ¿verdad? Que tú y yo reorientamos nuestra oración, y quizá aquí también debemos pensar en cómo estamos orando. ¿Qué es lo que más tú le dedicas tiempo a la oración? ¿Para tus planes, tus anhelos, tus sueños? ¿O puedes ver en tu oración que está siendo sometida a la palabra de Dios y que tú estás orando por los planes y los propósitos de Dios, que estás siguiendo en perseverancia, orando por aquellos que no conocen de Cristo, por aquel familiar, por aquel hermano? Ayer estábamos en el tiempo de ayuno, de oración, pensando especialmente en aquellas personas que no conocen de Cristo. Y cuando hablamos de la oración, hablamos de esa oración persistente, que perdura, que a pesar de que no ve resultados inmediatos, sigue creyendo y confiando en Dios. Ese es lo que el Señor nos llama a hacer, a tener esa clase de oración que es reorientada, pero también esa oración que se hace en comunidad. Y quiero animarte en lo siguiente para finalizar.
Nosotros tenemos espacios bellos de oración en nuestra iglesia. Los miércoles, los viernes, tenemos tiempos de ayuno de oración como el que tuvimos ayer y el primer sábado de cada mes. Y bueno, preguntarte si tú participas con cierta regularidad. Es verdad que no podemos participar muchas veces todas las reuniones, todos los encuentros, por ocupaciones, por quehaceres, ¿cierto? Pero piensa en esto. Y esta es la pregunta que quiero hacerte también para que puedas reflexionar. ¿Es importante para ti pasar tiempo de oración con tus hermanos? Quizá tú lo haces a solas y eso es precioso y tenemos que hacerlo. Pero cuando vemos un texto como este y una iglesia que se volcó en la oración, unidos, nos hace pensar en esto. Es para mí, es para ti, la oración con tus hermanos algo realmente que valoras y que le sacas el tiempo. Bueno, piensa en eso y que el Señor nos pueda ayudar a participar más de estos propósitos de oración y de estar en comunidad, comprometidos con Cristo, a pesar de los costos que eso nos pueda llevar. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Hemos sido desafiados esta mañana por una comunidad de hermanos del primer siglo que enfrentaron los momentos difíciles de las amenazas. Nosotros no alcanzamos a imaginar lo que implica ser amenazados por predicar tu palabra. Tenemos este privilegio de predicar tu palabra a los cuatro vientos sin que podamos acarrear alguna consecuencia en este momento. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes a ser valientes como una comunidad que se une en la fe, en la dependencia, en la confianza a ti, Señor, y una comunidad que ora y clama, Señor, porque tus planes y tus propósitos avancen, Señor. Que nosotros nos sometemos a ti, nos sometemos a tu palabra, no para que sigamos nuestros deseos y nuestros caprichos, Señor, sino más bien para sujetarnos a tus planes y sujetarnos a tu escritura, Señor, tal como aquí lo hicieron estos apóstoles y esta comunidad, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a que nosotros seamos hombres y mujeres comprometidos con Cristo, Señor, listos y dispuestos a pagar el costo, Señor, porque eso conlleva el gozo verdadero de nuestras vidas. Ayúdanos a anunciar tu palabra sin temor, con valentía, Señor, a hombres y mujeres que están cerca de nosotros, compañeros de trabajo, amigos, familiares, hijos, esposos, tantas personas que nos rodean y que no te conocen a ti. Sigue dándonos, Señor, como a esta comunidad, la valentía, el denuedo, Señor, de predicar tu palabra en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, damos las gracias a Dios por esta palabra recibida hoy. Qué bendición es poder reunirnos, así sea desde nuestras casas, y escuchar la palabra. Vamos a terminar esta mañana entonces orando en base a lo que hemos escuchado esta mañana. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti dando gracias por tu palabra que hemos escuchado y que tenemos la oportunidad y la responsabilidad, Señor, de vivir esta semana. Gracias porque tú eres Dios soberano, que nada se sale de tu control, que tú nos diriges y guías, que tienes un plan perfecto. Y gracias por ese llamado a unirnos, ese llamado a unirnos en oración y así depender de ti para así llevar a cabo el plan que tú tienes, Señor, en nuestras vidas, y al mismo tiempo ese llamado de llevar el evangelio, de proclamar las buenas nuevas y depender de ti en el proceso, Señor. Guíanos esta semana a poder vivir esto. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí a poderlo hacer en nuestro diario vivir, y así glorificarte a ti. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y así estamos terminando esta mañana. Recordarles a estar pendientes del portafolio de los cursos de la EBI que se les va a estar enviando por el chat de la iglesia para que puedan mirar, analizar qué curso te interesa y puedas participar ahí. También conéctense cada día en los devocionales en casa. Sigamos
aún desde la virtualidad, pues siendo la iglesia y alimentándonos y fortaleciéndonos en la palabra y en el Señor. Así que los animo esta semana. El Señor los fortalezca, los bendiga, sean guiados por Él y tengan las fuerzas de parte del Señor para reflejarlo a Él, podamos reflejar a Cristo en cada una de nuestras relaciones, en nuestras actividades en esta semana. Así que así los animo y terminamos esta mañana. El Señor los bendiga.